Les damos la más cordial bienvenida a nuestra charla inaugural del segundo cuatrimestre 2026. Agradecemos profundamente la participación de estudiantes, de los docentes, de las autoridades académicas e invitados especiales que hoy nos acompañan en este espacio académico y formativo. Bueno, la actividad de esta noche tiene como tema la trazabilidad integral de la cadena de suministros al desarrollo de la infraestructura, un tema de gran relevancia para todas las áreas de ingeniería, logística, infraestructura y gestión de procesos en el contexto actual. Para iniciar formalmente esta actividad, brindaremos el espacio a nuestras autoridades académicas universitarias de la Universidad Isaac Newton. En primer lugar, quisiera invitar a la señora rectora de la universidad, la licenciada Laura Prendas Castillo, para que nos pueda brindar unas palabras de apertura para este segundo cuatrimestre del 2026. Entonces, le cedo el espacio a Laura Prendas. Muy buenas tardes a todos, esperando en Dios que se encuentren muy bien, darle la más cordial bienvenida a este segundo cuatrimestre a nuestra Universidad Isaac Newton, darle también el agradecimiento a doña Andrea en calidad de coordinadora de vida estudiantil, así también darle la cordial bienvenida y el agradecimiento por la disponibilidad en su agenda, don José. Gracias por acudir a este nuestro llamado y ser parte de esta inauguración de este segundo cuatrimestre del 2026. Bienvenidos todos y aprovechar al máximo el conocimiento de don José y todo lo que viene a entregarnos el día de hoy en esta bella tarde. Que estén muy bien y éxitos en este espacio. Agradezco las palabras de nuestra señora rectora y por este mensaje, bienvenida la licenciada Laura Prendas Castillo. Ella es licenciada en Administración de Recursos Humanos y pues bueno, ella cuenta con una amplia experiencia en gestión pública y educación superior. Es experta en llevar procesos relacionados con la educación superior universitaria privada. Continuando con nuestra agenda, vamos a invitar ahora al ingeniero Mario Estrada, quien es el director de carrera de Ingeniería Industrial, para que brinde también su mensaje académico. Le cedo el espacio a don Mario. Buenas noches a todos, un gusto saludarles. Mi nombre es Mario Bustamante Estrada y en verdad me siento muy satisfecho de ver que hay tantas personas interesadas en la charla que vamos a poder presenciar el día de hoy. Agradezco mucho a la señora rectora, a la compañera Andrea de Vida Estudiantil, a José Ugalde, al señor José Ugalde, eh, quien es un excelente profesional con una gran trayectoria. Y nada más desearles, o más bien desearles muchos éxitos, que pongan mucho empeño y que todo les vaya muy bien en este cuatrimestre que inicia. Recuerden que para llegar a ser buenos profesionales también tenemos que poner de nuestra parte para llegar a lograr ese cometido que buscamos. Eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias, compañeros, y le cedo la palabra a la compañera Andrea. Muchísimas gracias, don Mario Bustamante. Les comento que don Mario es ingeniero industrial con una maestría en gestión de proyectos, la cual es avalada por el PMI con experiencia en mejora de procesos, logística, cadena de abastecimiento y también tiene una amplia trayectoria en docencia y gestión universitaria. Entonces, muchísimas gracias, don Mario. A continuación, vamos a invitar al ingeniero Gerardo Páez González, quien es el director de carrera de Ingeniería Civil, para que también nos pueda compartir su mensaje académico. Sí,
Buenas noches a todos, sean todos bienvenidos a este segundo cuatrimestre de 2026 y especialmente a este espacio de transferencia de conocimiento, ¿verdad? Que desde ya nos hace trabajar en conjunto por sus metas y créanme que este espacio de la dirección está para ustedes, para su servicio y que en conjunto podemos cumplir todas esas metas propuestas en este cuatrimestre, ¿verdad? Agradezco a todo el equipo por estos espacios y estamos para servirles. Igualmente, muchísimas gracias a don Gerardo. Bueno, también les comento y les hablo un poquito del currículo de don Gerardo, quien es ingeniero civil con una maestría académica en ingeniería vial y experiencia en infraestructura, en movilidad sostenible, seguridad vial, gestión académica e inspección y evaluación de estructuras de puentes. Y bueno, ahora tenemos el gusto de presentar al expositor del día de esta noche. Esta noche nos acompaña el ingeniero José Miguel Ugalde Rodríguez, quien es líder de logística y analítica avanzada en el GC1 en Costa Rica. Él es ingeniero industrial y cuenta con una amplia experiencia en logística, cadena de suministro y analítica avanzada, liderando proyectos relacionados con trazabilidad, comercio electrónico y optimización de procesos para empresas e instituciones tanto en el sector privado como gubernamental. Por lo tanto, agradecemos profundamente su participación, don José, y toda la disposición para compartir este espacio académico con nuestra comunidad universitaria de Isaac Newton. Estos futuros ingenieros en este momento, pues bueno, quedan en sus manos y sin más preámbulo, le paso entonces ya ahora sí el manejo de la charla. Muchísimas gracias, Andrea. Bueno, voy a agradecer primero a doña Laura Prendas, ¿verdad?, por esta invitación. A quien fue mi profesor durante varios cursos, a don Mario Bustamante, que siempre pues lo recordamos con muchísimo cariño. Y pues don Gerardo, es un gusto, de verdad. Me planteaba un reto enorme. Cuando el profesor venía y me decía, mira, planteamos una charla inaugural para los estudiantes. Y de logística lo que quieran, de analítica avanzada lo que ustedes quieran. Y dice, no, pero es que van a estar también los de ingeniería civil. Y fue pucha, ahí ya me pusiste un reto. Admiro montones de ingeniería civil, me parece que es una ingeniería increíble y demás. Y decía yo, bueno, ¿cómo llegar ahí específicamente? A ver, ¿cómo planteamos o cómo construimos ese puente para poder hablarle a un industrial y poder hablarle específicamente a un civil como tal? Y don Mario me decía, hay un tema que todas las áreas adolecen y que es un tema que es como una cajita negra. Todo el mundo sabe que ahí está, pero nadie tiene la menor idea exactamente qué es lo que hay adentro y cómo tiene que llevarlo. Y eso se llama trazabilidad. ¿Por qué trazabilidad? Sí, pues básicamente el tema de trazabilidad sigue siendo una de las principales brechas. Voy a iniciar a compartir mi pantalla. Les agradecería por favor que me puedan confirmar si pueden ver mi pantalla sin ningún inconveniente. Sí, correcto. Es correcto. Ahí se ve. Perfecto. Bueno, vamos a ver. Voy a procurar que esto no se vuelva un monólogo. Por favor, activen el micrófono, pregunten, comenten y demás. Y con muchísimo gusto. Yo creo que eso es lo que viene a enriquecer muchísimo este tema. Entonces yo venía y decía, bueno, me decía el profesor Bustamante, me decía, mire, trazabilidad. Le digo, bueno, está bien. Trabajemos la parte de trazabilidad, pero bajo un modelo más integral. Veámoslo desde la cadena de suministros al desarrollo de un tema de infraestructura, ¿verdad? Cómo vamos tocando diferentes piezas. Aunque puede ser en algunos casos aislados, vamos a ver exactamente cómo logramos complementarlos. Y ese es básicamente el reto mío en estos próximos 50 minutos. Ok, antes de iniciar, creo que es muy importante entender puntualmente quién es GS1. GS1 es la organización internacional que asigna y administra todo el estándar mundial de identificación. Todavía no me suena mucho. Bueno, somos la organización que asignamos todos los códigos de barras a nivel mundial de todos los productos. Bueno, ya se me suena un poquito más. Además de eso, definimos todo el estándar mundial para el intercambio electrónico de documentos. Ok, me suena un poquito. Tal vez la palabra EDI
a algunos les puede sonar, ya sobre todo algunos que ya trabajan, o ese estándar para el envío electrónico de documentos, tal vez no me termine de sonar, pero si les digo factura electrónica, factura electrónica sí me suena. Bueno, no so- el estándar de factura electrónica es uno de los más de 80 estándares de GS1 solo para la parte de intercambio electrónico de documentos, ¿verdad? En resumen, somos como quien dice el papá de ese chiquito llamado factura electrónica, que ustedes han escuchado enormemente. La organización de la sede central básicamente está en Bruselas, Bélgica. Tenemos 118 oficinas a nivel del mundo. GS1 lo conforman 2 millones de compañías. Somos un ente o clasificado ante Naciones Unidas como una organización no gubernamental, bajo más una figura de federación. Solo aquí en Costa Rica lo agrupan alrededor de 2.300 compañías. Y a todas las empresas es que nos debemos. Y por esa razón es que siempre hablamos de que somos neutrales y sin fines de lucro, declarado de interés público. Por ejemplo, solo aquí en Costa Rica tenemos una declaratoria de interés público por el trabajo que realizamos con todas las compañías, y sin importar literalmente el tamaño. Y trabajamos bajo un modelo inclusivo y colaborativo, ¿verdad? Donde ya tenemos más de 30 años aquí en Costa Rica y 52 años a nivel mundial. Entonces, cuando vean un código barra, ya ustedes saben, por lo menos si dice, bueno, sí, estuve en la charla el otro día de alguien de GS1, entonces ya les puede hacer un poquito más de match. Nuestro equipo como tal, obviamente respondemos a una estructura organizativa, a una junta directiva global, que están representados por diferentes compañías. Ahí tienes a un Amazon, un P&G, Smooker, un IKEA, Johnson Johnson y demás, solo en la junta directiva a nivel global. Y aquí en Costa Rica, pues obviamente cada país va por el enfoque y las necesidades propias del mercado. Cada país tiene una junta directiva, ¿verdad? Que es la que nos va marcando la pauta específicamente ante las necesidades y los requerimientos, tanto desde el global hasta las necesidades propias del mercado, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra junta directiva como tal, ¿no? Entonces, ven, alguien le hace gracia, mira, está la competencia. Sí, sí. En estos temas no hay un tema de competencia, sino realmente en cómo impulsamos específicamente al país. Nosotros siempre empezamos con algo muy interesante y tal vez posiblemente al inicio les va a sonar un poquito abstracto. Nosotros partimos de un principio. ¿Qué es? Trabajamos primero en los procesos de identidad única de cada elemento sobre el cual existe la necesidad de obtener información. No me suena mucho. ¿Qué podríamos pensar aquí? Bueno, posiblemente si estoy en un proceso productivo, entonces yo vengo y digo, mira, quiero materias primas para poder para hacer el proceso de fabricación de un producto final, un producto terminado. Bueno, cada elemento de eso se convierte en una identidad única. Cuando se va a la parte civil, dice, bueno, ¿y qué es ese elemento sobre el cual existe la necesidad de obtener información? Múltiples cosas. Ahí podríamos hablar desde una herramienta hasta una estructura que básicamente fue prefabricada y diseñada por algún proveedor fuera para poder básicamente incorporarla dentro de una estructura. ¿Y qué es lo que nosotros buscamos? Ese proceso de registro global de productos, donde en esa gran base de datos puede existir la posibilidad de que el usuario pueda extraer la información y entender exactamente por lo menos los 7 elementos principales de un producto sobre el cual existe la necesidad de obtener información. La organización ha trabajado en esos más de esos 50 años en algo más allá solo del códiguito de barras. Ha trabajado con muchísimas cosas. Ahora, por ejemplo, uno de los estándares más fuertes que se está impulsando es todo el proceso de migración a 2D, bajo el concepto que se conoce como Digital Link. Ahora les voy a mostrar un poquito qué es, pero se centra no solo en cómo yo vengo y logro identificar absolutamente todos los elementos sobre los cuales necesito obtener información, sino cómo logro compartir los datos. Hay un principio, hay un elemento muy importante antes de entrar en este tema, ¿verdad? Que es como yo decía, bueno, ¿cuál es esa pregunta para las dos ingenierías? Y aparece una falla, un reclamo, un retiro o una auditoría. ¿Podemos reconstruir la historia completa? Y ese es el reto. Hoy por hoy,
Muchas de las empresas vienen y dicen, yo tengo trazabilidad, sí, yo tengo trazabilidad. Yo sé a quién le compré el producto, yo sé a dónde más o menos lo mandé, o yo sé dónde tengo eventualmente almacenado básicamente toda esa materia prima. Pero ¿qué es lo que sucede? Que el tema de la trazabilidad se ha convertido en un reto por la falta o la ausencia de mecanismos que permitan identificar y capturar básicamente la información en un único repositorio y que cada evento que se está generando en un proceso, indiferentemente si yo estoy en un proceso de manufactura, en una línea de producción o haciendo un proceso de construcción de un condominio, eso es indiferente. Al final, ese es el reto que viene y se plantea. ¿Cómo yo logro poder identificar a lo largo de todo el flujo el control de ese inventario, la calidad y la información asociada a ese producto, todos los elementos de esa logística, el proceso de abastecimiento, pero de manera eficiente? Y en los civiles, ¿qué pasa con los materiales? ¿Qué pasa con la obra? ¿Qué pasa con los activos que yo tengo que manejar en una obra? ¿Qué pasa con los temas de mantenimiento, con seguridad, con vida útil de cada una de las diferentes piezas? Aquí, antes de arrancar específicamente la parte de trazabilidad, que siempre hablamos que es el concepto de trazabilidad, se busca esa evidencia confiable para tomar decisiones técnicas. Aquí el enorme reto es, ¿entendemos qué es trazabilidad? ¿Entendemos hasta dónde llega el alcance específicamente en materia de trazabilidad? Aquí hay que entender algo muy importante. La trazabilidad es la posibilidad de poder rastrear y tener certeza un paso hacia adelante, un paso hacia atrás y los procesos internos con respecto a un objeto sobre el cual yo necesito obtener información. ¿Qué significa o cómo lo podríamos trabajar de manera más sencilla? Perfecto. Resulta ser que yo estoy en una obra de construcción y entonces resulta ser que yo vine y mandé a comprar básicamente todas las puertas principales en una construcción y que yo pueda saber exactamente a qué casa yo le coloqué qué puerta, si estaba asociado específicamente a un lote, si estaba asociado posiblemente a una serialización o en una cometida eléctrica, en un proceso, una caja de registro y demás, que yo pueda venir y decir, sí, ese número de serie, de esta caja de breaker, específicamente, yo tengo forma de saber exactamente a qué proveedor se lo compré, cuándo se lo compré, cuándo él me entregó ese producto, dónde estuvo almacenado, quién hizo el proceso de instalación, cuánto tiempo lleva desde su proceso de instalación, quién hizo los procesos de testeo o revisión del proceso como tal para verificar si había quedado correctamente instalado. ¿Por qué? Porque ante un proceso de reclamo, lo que yo tengo es la facilidad de poder venir y establecer ese mecanismo de trazabilidad. Empezar a entender específicamente qué es lo que ha sucedido hacia atrás. Es decir, si esa caja de breaker falló, ¿qué fue lo que pasó? Ya tengo la información hacia atrás, es decir, la información del proveedor. Tengo claridad puntualmente. Tengo resultados puntualmente de quién hizo los procesos de inspección técnica de esa instalación o de ese equipo cuando fue recibido. Entonces, ya que el proceso de trazabilidad a veces lo asociamos simplemente a un proceso productivo de una fábrica, si ahí estamos fabricando galletas o estamos fabricando helados o lo que quisiéramos. Literalmente, un proceso de fabricación, no importa si estás fabricando un helado o estás fabricando una casa, simplemente sigue exactamente el mismo principio. Tenés una explosión de materiales, tenés un paso hacia atrás que me define todos los proveedores a los cuales yo le hice el proceso de compra de materiales, con definición de especificaciones técnicas como tal, de restricciones y manejos de todos sus inventarios y de control del mismo. Hace un par de años nos llamó una empresa, una constructora muy grande en este país, y venía y nos decía, mira, tenemos un serio problema en el manejo de los inventarios. Le digo, ¿por qué? Me dice, vea, nosotros estamos construyendo por etapas. Y entonces obviamente nosotros vamos y empezamos a construir cada una de las diferentes etapas y vamos pidiendo los materiales conforme los vamos requiriendo. Pero resulta ser que
alguna puerta tenía algún tipo de daño y simplemente alguien vino y agarró, cambió la puerta, puso la que estaba mala, montó una puerta nueva y yo ni siquiera me di cuenta de lo que estaba pasando específicamente con ese material. Ya cuando me di cuenta, o me falta una puerta, o las puertas que yo tenía programado para venir a instalar, alguna de esas simplemente no me funciona. ¿Por qué? Porque no era el mismo tipo de puertas o porque la puerta como tal ya estaba dañada. Yo no tengo la menor idea si cuando recibí esa puerta que ahora está dañada, si la puedo aplicarle un reclamo o no le puedo aplicar un reclamo a mi proveedor. Entonces, vea qué interesante, el tema de la trazabilidad como un elemento integral a lo largo de todos los procesos, indiferentemente de qué parte de la ingeniería nosotros nos encontremos. ¿Por qué? Porque es exactamente eso, es lograr encontrar esa evidencia confiable para tomar decisiones técnicas. Y ojo aquí lo que estamos hablando es, estamos todavía a 30,000 pies, viendo un poquito algunos elementos o una serie de cuestionamientos. Pero cuando nos empezamos a acercar un poquito más, y para hablar de trazabilidad, yo lo primero que necesito es venir y definir cuáles son mis objetos trazables, cuáles son los elementos sobre los cuales existe la necesidad de tener que venir e identificar específicamente un elemento. ¿Qué significa? Que yo entonces empiezo a venir y decir, bueno, si yo necesito definir un mecanismo o un modelo de trazabilidad, lo primero que tengo que definir son todos los actores o todos los objetos trazables. Entiéndase productos, entiéndase activos. Trabajamos la parte de ubicaciones, las ubicaciones se convierten en un objeto trazable. ¿Por qué? Pues yo necesito saber puntualmente por dónde trasegó, dónde estuvo viajando específicamente ese producto. ¿Qué tipo de unidad logística es la que yo estoy manejando específicamente? Si estoy trabajando en objetos individuales, si estoy trabajando procesos de agrupación o demás. E incluso las personas se convierten, suena muy fea la expresión, pero así es como se conoce en trazabilidad, las personas se convierten también en un objeto trazable. ¿Por qué? Porque yo necesito saber si en la línea de producción, en el turno del viernes a las 10 de la noche, ahí estuvo José Ugalde o estuvo Mario Bustamante y quiénes fueron las personas involucradas en la etapa de un proceso de ensamblaje. O en un proceso de construcción yo necesito entender quiénes fueron las personas que estaban trabajando en un proceso de construcción. Si es que yo tengo tercerizado, por ejemplo, la parte electromecánica, y entonces resulta ser que yo digo, bueno, tengo varios proveedores electromecánicos que estaban trabajando en diferentes etapas del proyecto. Si algo falla específicamente, ¿quiénes son los actores que estaban específicamente en la obra, específicamente en el tal proyecto, en la casa tal? El número de casa tal o el número de lote tal, haciendo el proceso de tiraje de comitiva eléctrica, ¿no? Como tal. Cuando yo logro tener claridad específicamente qué es lo que yo necesito identificar, entonces, y evalúo si efectivamente ya logré identificar todos los elementos, y ojo, a veces pensamos que es única y exclusivamente aquello que está asociado a la interacción directa con un producto terminado o un producto final. No, también algunos elementos que pueden estar asociados y que de una u otra manera pueden generar un proceso de afectación. Y entonces aquí el siguiente paso es, ¿cómo voy a capturar la información específicamente de todos los elementos sobre los cuales yo necesito obtener información? Existen diferentes mecanismos hoy por hoy que a nivel de estándar internacional existen. Por ejemplo, existen mecanismos para poder hacer procesos de identificación mediante códigos de barras de 2 dimensiones. ¿Y de qué me sirve códigos de barras de 2 dimensiones? Sencillo. Yo puedo venir y cargarle a ese código de barras de 2 dimensiones, puedo venir a identificar qué producto es, que tendrá su numeración del código de barras, pero además de eso yo puedo consignar a qué número de lote, qué serialización, si el producto tiene una vida útil como tal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay productos que vienen y dicen, no, si este producto se vence en tal fecha, o ese producto, para que pueda ser utilizado sin que genere ningún tipo de afectación, la recomendación es que pueda ser utilizado antes de tal fecha y yo pueda capturar todo ese tipo de información para venir y generar
toda esa trazabilidad que yo necesito venir y capturar. ¿Por qué? Porque aquí lo que necesitamos es agilidad en el proceso. Por eso es que siempre se establece o siempre hablamos de la utilización de portadores de datos, que comúnmente los conocemos como código de barras, que es el que va a tener la información que yo voy a empezar a capturar en cada una de las diferentes etapas del proceso, donde yo vine y definí que yo necesito dar esa trazabilidad. ¿Y qué es lo que yo busco aquí? Específicamente registrar esos eventos. Y cuando yo hablo de registrar los eventos, específicamente es porque yo previamente definí cuáles son las diferentes etapas o los puntos de captura donde yo voy a registrar información para saber exactamente la trazabilidad dentro del alcance mío específicamente. ¿Qué significa? Yo voy a definir puntualmente qué información voy a capturar cuando hago el proceso de resección de materiales o materia prima, como quieren llamarle. ¿Qué es lo que voy a registrar a nivel de eventos dentro de mi proceso, ya sea en mi proceso de construcción o mi proceso de fabricación o mi proceso propio de gestión y administración de un inventario que puede ser dentro de un almacén? Y hacia adelante, ¿a quién va dirigido específicamente ese producto, sea materia prima, producto semiterminado, producto terminado como tal, o elementos que van dirigidos directamente a una obra, a un proyecto en específico? ¿Por qué? Porque entonces ahí lo que yo empiezo a rastrear son cada uno de los diferentes eventos. Si algo falla, ese es el único que me va a permitir empezar a irme para atrás e identificar exactamente dónde estaba el punto de falla. Como que yo vengo y le digo a ustedes, miren, necesitamos venir y hacer una prueba, hacer una medición de prueba de resistencia a una losa. Y necesitamos medir puntualmente si el FF y el FL de una losa efectivamente cumple con las especificaciones dadas, porque necesitábamos tirar un piso superplano. Ah, ok. Perfecto. ¿Dónde estará don Gerardo? Don Gerardo, no ando perdido. Sí es el concepto. FF y FL. Para pisos superplanos. O algunos de los chicos de civil. Vamos. ¿Qué se me hicieron? Espero que no sean solo de industrial. No, en este momento tenemos de ambas Sí, carreras. ambos. Sí, pero como que se nos han perdido un poco. Sí, estoy viendo. Bueno, no importa. ¿Pueden repetir la pregunta? Ajá. Voy a hacer una prueba de resistencia a una losa. Y voy a hacer el proceso de medición a una losa para medir si efectivamente cumple con el nivel de FF y FL para una losa superplana. Entonces, ¿qué necesito identificar? ¿Qué prueba le hago? ¿Qué necesito identificar si esa prueba falla? Es la prueba de planicidad. Exactamente, es la prueba de planicidad. Ya que no ando tan mal, soy industrial, pero estaba en proyectos de ampliaciones de operaciones de centros de distribuciones, entonces también se me ha tocado sentarme con los de estructural. ¿Qué prueba le hacemos, chicos? Vamos, los de civil. O bueno, hagámosla más fácil, para una prueba de resistencia en losa. Necesito que me dé los 270 kilogramos por centímetro cuadrado. Buenas noches. ¿Antes o después de chorrearla? No, ya después de chorreado. Muy buena pregunta. Me tenía truco. Una estereometría. Ok, perfecto. Y para los industriales, que de eso somos malísimos para ese término, ahorita les pongo una pregunta a los industriales, a ver. De manera más sencilla, ¿qué haces? En explicación llana. Hago una examinación de los materiales y sus componentes químicos, su realización así ya hecha. Ajá. Y así saco un aproximado de qué peso aguanta realmente, o qué tan duro es pues, su realización ya, el material determinado, qué tan sólido queda. Exacto, y hace una revisión Sí, porque, por ejemplo, de agregado, yo sé ¿cierto? Yo sé que con muchos de cemento o así, viene ya como predeterminado el peso que la piedra junto a la arena y el agua y el cemento,
viene como ya Ujú. predeterminado cuánto peso aguanta un metro cuadrado, digamos. Entonces un examen parecido así para darse cuenta de cómo queda. Ok, muy bien. Pues ya salieron varios civiles. Eso es, sacando cara, ¿verdad? Sí, No, también, no, o no, yo soy de con industrial, las yo soy de pruebas industrial. de compresión de cilindros también. Ah, bueno, una prueba de compresión de cilindro, fue más sencilla, muy bien. Entonces, ¿y qué hacemos con ese resultado? ¿Qué hacemos con ese Se examina a resultado? ver si pasó, se examina a ver si pasa lo planeado, la cantidad que aguante el material. Exactamente. También un factor de pago. ¿Le pago o no le pago a Depende, hay unos la que dicen que concretera? aceptan un 80% de la resistencia, hay otros que dicen que es superior, entonces se rechazo y se levanta todo. Muy bien. Don Gerardo, están bien pulidos los chicos. Por lo menos desde la visión de un industrial. ¿Está bien? Sí, 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 estoy viendo que están y ya están participando bastantes. Sí, sí, en global se dice la verificación de la calidad, ¿verdad? Por medio de diferentes ensayos que se plantean dependiendo de los requerimientos, ¿verdad? Como Exacto. tal. Ajá. Vea qué interesante. Ojo todo lo que ustedes acaban de decir. Y finalmente, toda esa información, ¿dónde se guarda? Si usted viene y me dice que una bitácora es un cuaderno, ahí no hace nada. Entonces, Es ¿qué es una lo que base de datos de Excel. peor todavía? ¿Verdad? Voy a ponerme mi sombrero desde la parte de ingeniería en ciencia de datos, que es mi otra ingeniería, y le voy a decir, me desgarro los vestidores aquí, jamás de la vida. Empezamos a registrar a nivel de sistemas de información. ¿Por qué? Porque vea que ese fue un evento. Ese evento está asociado a una etapa del proceso. Uh-huh. Y lo que un industrial podría ver como una etapa del proceso, por ejemplo, en la fabricación de un microprocesador, ustedes en el proceso de chorreada de una losa, esa es información del resultado de un proceso de calidad. Así de sencillo. Y esa información, finalmente, ese registro se asocia a una de las etapas del proceso. Cuando algo falle, entonces yo empiezo a generar el proceso de trazabilidad hacia atrás. Y empiezo a ver, ¿qué falló? Es que empecé a ver que como que la columna se metió, se hundió más, ¿verdad? O, no sé, pues espero no decir ninguna tontera, don Gerardo. O finalmente empiezo a ver que a nivel de juntas, las juntas empezaron a reventarse. Uh-huh. Y entonces, ¿qué empiezo? Me voy a los elementos, a esas etapas en el proceso, ¿verdad? Específicamente, y a los resultados específicamente de calidad, a las pruebas que se realizaron y demás. ¿Quién hizo esas pruebas? ¿Cuándo se hicieron? ¿A qué hora se hicieron? ¿Cuánto llevaba específicamente la losa después de haber sido chorreada? Llevó el proceso de fraguado, había proceso de cerramiento del perímetro para evitar que la losa hiciera procesos de fraguado en diferentes momentos. Don Gerardo, espero no haber dicho ninguna barbaridad. Adelante. Sí, más bien ahí quería aportar algo, ya para hacerlo dinámico. Ahí dijiste una palabra, trazabilidad, y yo sé que aunque lo estamos llevando al nivel profesional, ¿verdad? Y específico de cada carrera, yo también lo aplicaría en la fase que están llevando ahorita, que es la parte educativa, en su fase de estudiante, donde están dejando la trazabilidad de sus trabajos, de sus tareas y todo esto, para verificar después si no existe un faltante o algo así, porque siempre lo he dicho, nadie es eterno en el mundo, ¿verdad? Y entonces es ahí donde realmente yo dejo trazabilidad, porque vendrá alguien más a revisar, o si alguien falta, pues yo tengo todo el historial como tal para poder verificar. Como tal, Exacto. ¿verdad? Y es parte de ir profesionalizando. Estábamos muy acostumbrados, váyase con una agenda debajo del brazo o una bitácora debajo del brazo y empieza a apuntar, señores, eso era hace muchos años. Ahora empezamos a digitalizar todo. ¿Por qué? Porque necesitamos registrar eventos absolutamente de todas aquellas etapas del proceso. ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Quién estuvo presente? ¿Quién hizo qué? ¿En qué condiciones estaban?
¿verdad? Específicamente, bueno, mire, hicieron un proceso de chorreada de losa, sí, aquí les hicieron un proceso de chorreada de losa, sí, había que chorrear losa básicamente para 2.000, 3.000 metros cuadrados, aquí lo tiraron a mediodía o a la 1 de la madrugada. Ujú. Entonces, todos esos eventos es lo que empieza a generar trazabilidad. Y ojo, me decía hace un par de años, a mí me tocó diseñar toda una operación, me tocó hacer todo el diseño de un sistema de trazabilidad para una empresa productora de alimentos, muy grande en Costa Rica. Ellos producen más o menos ellos tienen el 50% del mercado a nivel centroamericano en pastas alimenticias, en espaguetis y todo el asunto. Después de que presentamos el diseño, el gerente general se volvió a todos los gerentes y les preguntó, mire, ¿alguien puede decirme cuál es el retorno de la inversión del sistema de trazabilidad que vamos a implementar? Y todos los gerentes se quedaron callados y ninguno supo responder. Yo me puse a pensar, hijo de pucha, qué buena pregunta. Y el gerente le dijo, vea, la compañía va a cumplir 70 años y se llama reputación. El valor de la marca no tiene precio. Así de sencillo, ¿verdad? La reputación profesional de una compañía, de un profesional, eso no tiene precio. Y entonces todos los elementos asociados a temas de trazabilidad para garantizar si, por ejemplo, un reclamo aplica o no aplica. Si viene a trabajar un proceso y ya entregaron ese producto terminado al cliente, cada quien desde su acera, para los industriales y civiles, va parejo. Finalmente tengo la capacidad para poder venir y decirle al cliente, no, mire, el reclamo no procede, no por cabezonada mía, sino porque simplemente tengo criterio técnico e historial de todos los eventos registrados para demostrar efectivamente que todo se hizo y todos los resultados fueron positivos o dentro del alcance que está definido. Y específicamente cómo logro compartir los datos asociados a temas de trazabilidad al resto de los actores en mi cadena, en mi proceso productivo como tal. Por eso yo siempre digo, no vas a ponerme en un código y dices, sí, ahí los escaneé, ahí los registré. Hay que definir eventos, datos mínimos, reglas de intercambio específicamente. Entonces, ¿cómo haríamos ese puente entre la parte de supply chain e infraestructura? Pucha, profesor Mario, sí me complicó la vida. Dije yo, bueno, ¿qué hago? Todos los que estamos en supply chain siempre hablamos de productos, hablamos de lote, hablamos de proveedor, de despacho, de recepción, de inventario, de cómo podemos hacer un proceso recall sin que genere una distorsión en el mercado. Los industriales. No sé si han visto, por ejemplo, noticias donde viene y dice, y sale publicado hasta en el periódico, la empresa tal está solicitándole a todos los clientes que revisen los empaques de muslitos de pollo, por poner una tontera, que con el número de lote tal, con tal fecha de vencimiento, porque hubo un problema de calidad o hubo un problema de inocuidad. Ya lo publicaste en la prensa. Es Vox Populi. ¿Cuál va a ser la percepción suya como consumidor ante ese producto? Usted dice, no, la gente ni trazabilidad, no tiene la menor idea a dónde fue a parar todo lo que ese lote de producción. Y entonces yo venía a decir, bueno, ¿y cómo meterlos con los de infraestructura? Sencillo, hay una pieza en común, evidencia digital. Ese proceso de identificación única de eventos críticos en la definición de datos mínimos entre un modelo de interoperabilidad, que es lo que nos permite tomar decisiones. ¿Por qué? Porque los de ingeniería civil se sientan y dicen, para mí es materiales, para mí es activos, para mí son fabricantes de ciertas piezas como tal, de unas vigas, eso no lo hago in sitio, esas las mando a fabricar. En los procesos de transporte de todos los materiales, ingreso a obra, básicamente todo el tema de personales, el tema de instalaciones y todos los temas asociados a temas de mantenimiento. Pero el común denominador, indiferentemente en cuál ingeniería se encuentre usted, es el concepto de evidencia digital. ¿Cómo logro hacer esa identificación única de todos los eventos críticos que ahora estuvimos hablando? Entonces, ¿qué existe a nivel mundial para poder identificar esto? Y eso es estándar internacional. Aquí no hay que
inventar, como digo yo, el agua tibia. Aquí lo que hablamos es, para poder identificar el elemento más pequeño o el elemento sobre el cual necesito obtener información, se conoce como el GTIN o el Global Trade Item Number. ¿Verdad? Ese es el que me permite a mí esa numeración, que es como decir el número de cédula de todo producto que existe a nivel mundial, que me dice exactamente quién es usted. Ah, yo soy tal producto, yo soy una sierra, o soy un taladro, o soy específicamente una galleta, o soy específicamente un saco de harina. ¿Por qué? Porque es el que me permite hacer esa identificación única, no se repite. Entonces me permite tener esa identificación única de cada uno de los diferentes elementos que yo estoy identificando. Hay otro elemento que es un estándar internacional para controlar las ubicaciones absolutamente de todo, tanto ubicaciones físicas como entidades legales y departamentales, que se conoce como el GLN. El GLN es un estándar GS1 a nivel internacional que es el que me permite, el Global Location Number, es el que me permite venir a identificar de manera única, sin que se repita, y sin que nadie más en el mundo tenga exactamente la misma identificación de esa ubicación, es el que me permite a mí saber. Entonces, ¿por qué? Porque cada objeto trazable va a ir asociado o lo voy a amarrar directamente a una ubicación. Existen otros mecanismos para poder venir y trabajar temas ya asociados a temas de logísticas. Por ejemplo, el Serial Shipping Container Code o el SSCC. ¿Qué me permite? Bueno, yo voy a hacer un movimiento de materiales. ¿Y qué va en esa tarima? En la teoría nos la ponía muy bonito en la universidad. Siempre me decían, no, hombre, en esa tarima solo va un único producto, con un único número de lote, con un único número de fecha de vencimiento. Y la realidad es que es diferente. En la realidad es que en esa tarima pueden ir diferentes productos y de un mismo producto pueden ir con diferentes lotes o con diferentes fechas de vencimiento. Y si usted es un proveedor, viene y levanta el teléfono y le dice, mire, el saco de harina que yo le entregué a usted, que siempre le entrego, pero el número de lote tal, cuando yo le hice un proceso de entrega, a usted le entregué 3 tipos de lotes de un mismo producto, pero el número de lote 1, necesito recuperarlo. ¿Dónde está? Yo puedo saber exactamente a nivel de ubicación dónde está. Puedo saber específicamente quién lo recibió. Si yo vengo y le digo a ustedes, mire, tengo unos sacos ahí de fragua. Ustedes pueden venir y nuevamente el mismo ejemplo del saco de harina. Se le entregué a usted, le hice varias entregas, pero el número lote 3, necesito venir y retirarlo. ¿Por qué? Porque tiene un problema de calidad. Ese producto va a fallarles. Y entonces el proceso de fraguado, todas las juntas se van a deshacer. Tengo forma de saber exactamente quién lo recibió, cuándo lo recibió, qué cantidad recibí, dónde está almacenado, ya está en obra, no está en obra, si está en obra específicamente en cuál casa. Yo vine y apliqué ese material. Porque ya sé, que ir a venir y corregir. Ahí existen estándares para identificación de activos individuales, activos retornables. Activos retornables no nos suena mucho. ¿Qué es un activo retornable? Todo aquello que yo utilizo para poder movilizar un producto final o un producto sobre el cual tengo la necesidad de dar trazabilidad, pero que va y viene. ¿Cómo? Un cilindro de gas, un bidón de cerveza, unas cajas para llevar refrescos, una tarima. Y nos vamos ahora hacia un plano más tecnológico. ¿Y qué es? Lo que conocemos como Digital Link, que hacemos un proceso de conexión físico con lo digital. ¿Qué significa? Que yo puedo venir y ponerle un portador de datos de 2 dimensiones a un equipo, a cualquier tipo de elemento, entiéndase una materia prima, entiéndase a un producto terminado, una herramienta, lo que ustedes quieran, y yo puedo ver desde las características y la ficha técnica de esa pieza hasta cómo tiene que venir y utilizarse, cuáles son las recomendaciones de uso, puedo saber exactamente la serialización y toda la información asociada a ese producto, pero también el mismo fabricante puede ir actualizando y cambiando la información cada vez que él tenga la necesidad sin tener que hacer procesos de reetiquetado. Ya casi vamos a ver qué.
A nivel de identificación, eso es un mundo muy grande. Créame, yo tengo 12 años trabajando para GS1 y todavía no me lo termino de aprender todo. Lo que sí me ha quedado a mí claro en el tiempo es que no importa, pónganle a ustedes aquí la imagen que quieran ponerlo. Todos trabajamos específicamente a lo largo de un proceso de cadena de abastecimiento. Donde finalmente tenemos procesos de interacción, manejo y controles de inventarios, de eventos, de ubicaciones y de diferentes actores. Hay estándares literalmente, a nivel internacional existen estándares absolutamente para todos. Desde el clásico que pueden encontrar ustedes en una caja de leche o un saco de cemento, pasando por los que ya me permiten tener información adicional específicamente, poder capturar otro tipo de información adicional a solamente que esa numeración, sino registrar lotes, fechas de vencimiento, números de serialización, o que me pueda conectar con el mundo digital, como son estos actores de acá, a también lo que conocemos como tecnología de identificación por radiofrecuencia. No nos suena mucho. Si les pregunto a ustedes qué es un Quick Pass, todo el mundo posiblemente me sabe decir qué es un Quick Pass. Ok, eso es un estándar GS1. Que lo que me permite es simplemente, con una radio base, hacer procesos de lectura masivo, absolutamente, de todos los materiales que yo tengo. ¿Para qué lo utilizo? ¿Para productos baratos? No. Lo trabajo absolutamente para todos los productos que son sumamente caros o equipos sumamente caros sobre los cuales yo necesito hacer procesos de control. Por ejemplo, aquí en Costa Rica, donde más se utiliza es en la industria médica, específicamente con aquellos fármacos para el tema del cáncer, que son terriblemente caros y sobre los cuales tiene que existir la necesidad de poder tener información constante de qué es lo que va a pasar específicamente con ese producto. Esto es un ejemplo de Digital Link, ¿verdad? Donde hoy yo lo puedo escanear y este código de barras nunca cambió, sigue siendo el mismo. El fabricante puede ir agregándole diferentes informaciones. Hoy le agregó descripción y le dice qué características, si tiene garantía, no tiene garantía, puede asociar y puede venir y decir, sí, mira, esta herramienta se le vendió a Gerardo Páez tal fecha y demás, y puede venir y mañana simplemente el proveedor y decirles, ahora ya puedes ver, además de eso, puedes ver algunas recomendaciones en cuanto a manejo, en cuanto a condiciones de guardado de las piezas, en cuanto a los consumibles, dónde puedo eventualmente encontrar los consumibles de este tipo de herramienta. ¿Por qué? Porque se vuelve dinámico. Esto es estático. El código barras aquí se vuelve estático. Pero la conexión al mundo digital es lo que se vuelve completamente dinámico para ir cambiando específicamente. Vámonos a un caso más de industriales. Hay un caso muy bonito en Brasil que empezó a implementarse específicamente con las botellas retornables. ¿Cuál era el problema que se planteaba? Saber cuántos ciclos de retorno y llenado tenía cada botella para decidir si debería reutilizarse o se tenía que mandar a reciclar. ¿Cómo haces para saber esa botella cuántas veces había sido llenada? Entonces, ¿qué fue lo que se incorporó? Se le incorporó en un proceso, un grabado específicamente de un código de barras bidimensional, de tal manera que tenía asociado específicamente una serialización y desde la parte de utilización de Digital Link, entonces permitía grabar eventos y decía, mire, vamos con el llenado de esta botella hoy. Hoy 19 de mayo. Perfecto. Cuando volvió a entrar, se volvió a escanear y dice, mire, esta botella volvió a entrar al ciclo de llenado. ¿Qué es lo que ellos decían? Cada botella, el objetivo es que pueda trabajar 25 ciclos de vida útil máxima de rellenado. Es decir, esa botella como tal, utilicemos o rellenémosla hasta 25 veces antes de que cuando vuelva a llegar, cuando llega en el número 26, podemos saber si perfectamente esa botella ya cumplió su ciclo y ya ahora sí se manda a procesos de reciclaje. ¿Cuál es la meta global de Coca-Cola específicamente en Latinoamérica? Que el 25%, al 2030 el 25%, ¿verdad? De todas esas botellas
puedan ser identificadas y poder llevar el control de todos sus ciclos y trabajarlo de manera más robusta. Ese es el dato a nivel global. Para LATAM se espera que sea de un 40% ese proceso de avance. Entonces, ¿qué es lo que está jugando? En 14 países diferentes es la misma botella universal. Se movió entre mercados, se movió entre países, no importa. Logramos identificar exactamente qué es lo que pasó con esa botella a lo largo de todo su ciclo. Entonces, ¿qué es lo que hablamos aquí? Aquí lo que hablamos es del producto al activo inteligente. ¿Qué trabajamos? Se trabaja el moldeo, la serialización, los procesos de lectura en línea para venir a hacer los procesos de llenado, el retorno y el reuso o el reciclaje según corresponda, ¿verdad? Que es un caso muy interesante de Coca-Cola utilizando portadores de datos de 2 dimensiones para poder llevar ese proceso de control. Entonces, en la parte de construcción, bueno, cuando el material se vuelve parte de la obra, y entonces es lo que hablamos. En esa infraestructura, el reto no termina en el entrega del material. Empieza su vida técnica dentro del activo construido específicamente. ¿Por qué? Porque hablamos, bueno, en acero estructural. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cuál es el número de lote de ese acero? ¿Dónde está la información del certificado? ¿Dónde está la ubicación donde está instalada? ¿Cuáles son los resultados de los ensayos específicamente que se le hizo a ese acero estructural? En concretos, ¿cuál fue el diseño de la mezcla? ¿Dónde está la especificación en el diseño de mezcla? ¿Quién es el proveedor? ¿Cuándo fue específicamente fabricado ese concreto? ¿Cuáles son los resultados de la resistencia? ¿Cómo fue el proceso de curado? Ve que al final todo eso es información asociada a algo tan sencillo como lo que podríamos pensar concreto, que a veces lo vemos algo como muy general, más allá de centrarse en las especificaciones, sino es todos esos diferentes eventos sobre los cuales yo necesito tener información. En tuberías, en equipos MEP, que es lo que se conoce a nivel internacional, como todo lo que tiene que ver con equipos en la parte mecánica, eléctrica y de plomería o fontanería específicamente. Y todo esto básicamente lleva un ciclo de vida de infraestructura. ¿Por qué? Porque define puntos críticos de la trazabilidad. Desde el diseño, pasando por cada una de las diferentes etapas. ¿Cómo fue ese proceso de compra? El proceso de fabricación. ¿Quién transportó? ¿Quién recibió? ¿Quién hizo los procesos de instalación? ¿Cuáles son los resultados de inspección en la operación? Si hubo mantenimiento o no hubo mantenimiento, y cuál es el fin de esa vida útil del elemento como tal. Entonces, todos esos diferentes eventos, ¿verdad? Es lo que nosotros vamos haciendo los procesos de captura como tal. Ahora, por ejemplo, la Unión Europea está utilizando o está hablando ahora de lo que se conoce como el pasaporte digital de los productos. A nivel de regulación internacional, se le está pidiendo, hay países que están solicitando que los productos tengan un pasaporte, ¿verdad? Así de producto, que es una ficha técnica, literal, del producto donde se puede ver desde la imagen, la descripción, la marca, la presentación, el contenido, gramaje, dimensiones, todas las diferentes características del producto. ¿Por qué? Porque necesitan tener desde la identificación del producto, pasando por la parte técnica, los elementos asociados pura y llanamente a ambientales y la parte operativa. Eso es lo que se está hablando ahora, por ejemplo, en la Unión Europea, cuando se habla del pasaporte digital de productos. Y entonces, que si bien es cierto, el tema regulatorio apenas está iniciando, ¿verdad? En algún momento, todos aquellos que son productores aquí en Costa Rica, que exportan a esos mercados europeos, van a entrar en la obligación de tener específicamente que sus productos como tal tengan un pasaporte digital. En este punto, y ya como quien dice, para ir cerrando, no vamos a alargar más esta charla, ¿verdad? Yo creo que lo que quiero es que se lleven eso. Antes de implementar tecnología, hay que saber quién genera, quién recibe, quién valida y quién consume específicamente los datos. Si yo no me hago esta pregunta, si yo no tengo claridad en esto, ¿verdad? A pesar de que yo pueda identificar cada uno de los diferentes actores, difícilmente
no puedo definir qué datos son los que necesito crear, cuáles son los datos que necesito validar y qué decisión voy a tomar específicamente a partir de eso, de la información que yo estoy haciendo los procesos de captura. Entonces, tener y mapear, ojo, y empezamos a hacer procesos de mapeo. Primero vamos a lo macro y empezamos a detallar y empezar a identificar las necesidades, los objetos trazables, las necesidades de información, los mecanismos para capturar la información y los mecanismos de cómo vamos a compartir esta información. Y siempre hablamos de una matriz mínima de datos por evento. Siempre es sumamente importante. Desde cómo identifico, dónde se está tomando los procesos de captura de información, cuál es la evidencia que yo le estoy asociando y cuál es la decisión que yo estoy tomando específicamente con cada uno de esos elementos. Entonces, por eso yo les venía, este ejemplo yo creo que lo puse como quien dice al puro inicio, para iniciar la conversación, qué información necesitaríamos reconstruir para entender qué ocurrió y prevenir que se repita, ¿verdad? Si ustedes quieren, verlo como una falla en una losa de concreto. O pueden verlo específicamente a nivel de cualquier proceso productivo sobre el cual yo tengo la necesidad de o tengo la obligación de venir y controlar la calidad en ese proceso productivo como tal. Y obviamente eso nos va a llevar a una ruta de implementación de tanto de controles manuales a nivel de visibilidad. Hay gente que viene y dice, mire, para tener un sistema de trazabilidad yo por fuerza tengo que tenerlo todo digitalizado. La respuesta es no. ¿Es el deseable? Sí, es el deseable. Pero la respuesta es simplemente no. Yo puedo específicamente ir agarrando y definiendo pequeños alcances en mi modelo de trazabilidad. Para poder ir madurando e ir reformulando, rediseñando específicamente la información que yo voy capturando. Cuando ya tengo claridad del mismo, empiezo a hacer procesos de digitalización y automatización en los procesos de captura de la información sobre los cuales existe la necesidad de trazabilidad. ¿Qué competencias son sumamente importantes en el caso de ustedes como estudiantes? Mire, tener un pensamiento de ciclo de vida del producto, de la obra, de cualquier cosa sobre los cuales ustedes vienen y dicen, necesito entender básicamente el tema de la trazabilidad. El modelado de los procesos, ¿qué significa? Sentarse en mesa de dibujo y indiferentemente industrial o civil y empezar a identificar esos elementos, eventos críticos y puntos de captura. Gestión de los datos, ¿cómo los voy a capturar? Hoy los registro en Excel. Bueno, mi primer postura es una barbaridad, pero bueno, si es lo que tiene a la mano, empiece a registrarlos por lo menos ahí y empiece a definir esos elementos, ¿verdad? Asociados, que absolutamente todo está encadenado. Yo siempre le digo, aquí no se trata de llenar información por llenarla, aquí se llena estrictamente la información que se requiere para poder garantizar el tema de la trazabilidad y tener la información que yo requiero ante una posible falla. Los análisis de riesgo, entonces aquí se vuelven muy críticos. Los análisis de riesgo yo no solo los hago en un tema puramente técnico, sino y si algo falló, ¿cómo yo demuestro que no fue mi culpa? ¿Y qué tecnologías empiezo a aplicar específicamente para poder ir digitalizando absolutamente todos esos modelos? Hay múltiples clics, ¿verdad? Pero si ustedes me dicen qué podríamos usar, mapa de actores, mapa de eventos, matriz mínima de datos, identificadores, que es lo que yo voy a utilizar para identificar, y dashboard y matriz de riesgos, ¿verdad? Eso es lo que a mí me va a permitir saber y empezar a hacer un proceso de construcción mínima en mi modelo de trazabilidad. Cierro con eso. Y recordemos, es como una manera de resumen. ¿Qué es esa trazabilidad? La capacidad de reconstruir la historia del producto, del material, de activos, de eventos. ¿Qué me sirve? Controlar la seguridad, la eficiencia, el cumplimiento, la sostenibilidad y la resiliencia específicamente de mi proceso como tal. Y sin datos confiables, definitivamente yo no hago absolutamente nada.
Profe, espero que desde la óptica industrial, a los profesores directores de carrera, ya y los industriales se centran en optimizar flujos, los civiles en materializar infraestructuras, ¿verdad? A ver cómo podemos unir estos dos mundos, específicamente en procesos de captura de información, ¿verdad? Vital para poder garantizar temas de trazabilidad. Doña Laura. Bueno, agradecerte inicialmente. No sé, Andreita, si vamos a tener algún espaciecito acá para poder hacer preguntas para don José. Yo tenía una antes de irme porque tengo que retirarme. Agradecerles, pero Muchas quería abarcar esa primera pregunta para don José. Es correcto, Claro. sí tenemos el espacio de consultas y dudas, agradecimientos y demás. Perfecto. Bueno, de mi parte, José, agradecerte infinitamente por estar acá con nosotros, por el tema que abordas y desde la línea de ambas carreras, ingeniería civil e ingeniería industrial. Quería preguntarte si dentro de un pliego de capacitación y de formación para nuestros estudiantes y también valorando la línea de extensión de cada uno de ellos y esta continua formación en temas que quizás no puedan verse dentro del espacio de clases, sino que tienen que ser reforzados ahorita dentro del proceso de actualización de nuestros planes, pero también si hay estudiantes que ya están a punto de salir o también estudiantes egresados de nuestra universidad, ¿qué temas consideras que pueden verse reforzados en capacitación y de formación para dotarlos a ellos de esas herramientas en este campo laboral y que puedan aplicarlo dentro de esa parte de empleabilidad? Quería que nos dieras al menos algunos temas que puedan ser abordados según la óptica de esta charla. Hijo de pucha, bueno, esa es una muy buena pregunta, Patricia, pero puede ser tan amplio. Si usted viene y me pregunta a mí hoy por hoy lo que más adolecen, a pesar de que la ventaja del ingeniero es esa enorme capacidad para poder entender ese proceso de ese end-to-end, ¿dónde están fallando? Se está fallando en no entender los diferentes actores sobre los cuales se interactúa a lo largo de todo un proceso productivo. Por ejemplo, ese tema de trazabilidad es un tema que es una cajita negra. Cuando pues yo soy certificado como auditor en trazabilidad a nivel global, cuando me tocó hacer la práctica de venir a hacer procesos de evaluación y demás para poder optar por la certificación, las evaluaciones de trazabilidad las aplicamos en empresas muy grandes en ese país. Y todas las empresas a las cuales íbamos nos decían, no se preocupe, yo tengo un equipo de 8 personas trabajando constantemente en el diseño del sistema de trazabilidad. ¿Y qué es lo que me ha dicho a mí la historia? Ninguna empresa en este país realmente tiene un sistema de trazabilidad. Se ha vuelto tan crítico el tema de trazabilidad porque se ha convertido en un tema reputacional para las mismas compañías. Y lo estamos viendo a cada rato, donde uno ve publicaciones en prensa, en las noticias que viene y sale que tal empresa está mandando a retirar todos los lotes que posiblemente salieron en tales fechas, ¿verdad? Porque hoy por hoy no tienen la capacidad para poder generar esa trazabilidad y poder garantizar mantener la reputación de la misma compañía como tal. En trazabilidad hoy por hoy son sumamente débiles. Y es un tema que sí hay que reforzar muchísimo. Hay temas asociados a toda la parte de estándares internacionales. Siempre hablamos de la ISO. Hey chicos, tienen que saber para arriba y para abajo ISO 9001, tienen que saber 14000, tienen que saber 27000. ¿Cuántos de los profesionales hoy por hoy pueden venir e irse a una operación de centro de distribución y poder venir y aplicar o utilizar estándares internacionales para poder identificar todos los elementos y garantizar precisión en procesos de recibo, en procesos de alisto, en procesos de despacho, tomas físicas de inventario? Ninguno. Y eso es una debilidad enorme
¿verdad? Hoy por hoy en las empresas, ¿verdad? Cosas tan básicas y donde hay muchísima información como es la parte de usos de estándares internacionales, nos estamos quedando, los profesionales nos estamos quedando botados en ese tema. Es decir, estamos llegando a la industria a intentar resolver problemas que están resueltos desde hace 30, 40 años, ¿verdad? Con algo tan sencillo como saber entender cómo aplica la utilización de estándares internacionales de identificación, captura y mecanismos de poder compartir información. Muchas gracias, don José. Gracias. No, con Acá muchísimo tomamos gusto. nota para tenerlo en cuenta y encaminarnos hacia esa línea de capacitación y de formación para nuestros estudiantes y ponerlo a total disposición de ellos. Muchas gracias, Andrea, por No, el espacio. Y gracias, José, a ti por estar con acá con muchísimo nosotros. gusto. Muchísimas Muchas gracias por la presencia. Ahí tengo una mano levantada de don Marco Arias Morera. No sé si tiene alguna duda, consulta o algún comentario. Hola, buenas noches. Buenas Muchísimas noches. gracias, don José, por toda la información, muy valiosa, de verdad. Con gusto. Ujú. Don Héctor Hidalgo también levantó la mano. Hola, buenas noches. Bueno, muchísimas gracias a la universidad y al expositor José Ugalde. Yo tengo una consulta así muy breve. Me interesa mucho el tema de los sistemas de gestión de calidad. Usted mencionó acerca de las normas. Quería conocer su criterio respecto a que cuando hablamos de normas, las personas consideran que un sistema de gestión de calidad y todo lo que, los diferentes temas, ¿verdad?, que incluyen las normas ISO u otras, garantizan calidad. Entonces, yo les mencionaba siempre, hacía esa pregunta inicial de que no es posible garantizar calidad mediante un sistema de gestión de calidad. Sin embargo, un sistema de gestión de calidad busca primeramente garantizar trazabilidad para ver, ¿verdad?, dónde es que se está perdiendo esa calidad. Entonces, quería ver si estaba en lo cierto o cuál sería o el error o si hay qué criterio le merece, porque particularmente ese tema de trazabilidad es elemental. Me encantó la charla desde que mencionó esa palabra, ¿verdad? Porque siento que ahí usted mencionó ahora un diseño. Entonces yo cuando hablo de calidad les digo que los tres factores, bueno, que intervienen es el cliente, el producto o el servicio, pero que nosotros intervenimos en la parte de diseño, que ahí es donde verdaderamente el industrial, ¿verdad? Yo soy del área industrial, donde verdaderamente está nuestro campo de acción, ¿verdad? Es decir, bueno, entre lo que el cliente espera, entre lo que nosotros ofrecemos o queremos entregar, nuestro diseño verdaderamente nos va a acercar a ese producto que esperan o no. Y bueno, esas serían como las dos consultas y muchas gracias de antemano. Don Héctor, muy buen comentario. Mi postura, si una empresa se certificó en ISO 9001, garantiza que esa empresa, sus procesos son perfectos, que le asegura calidad absolutamente cualquier cosa que fabrique. Tal vez, don Héctor, si quieres activar micrófono y cámara para, perdón. para hacer réplica, no te preocupes. Y la respuesta es no. Que se certifica porque está demostrándole al resto de los actores que trabaja constantemente para mejorar un compromiso. Claro, hay un tema de compromiso. Y si nos vamos a 22.000, y si nos vamos a 14.000, y si nos vamos a 27.000, y si nos vamos a todas las diferentes normas de ISO, todas tienen un apartado de trazabilidad. ¿Y dónde fallan las empresas en sus procesos de implementación de normas? Fallan en trazabilidad. Tienen muy claro, definieron desde la alta gerencia, definieron muy bien los objetivos y el alcance de su sistema de calidad, por decir un ejemplo, pero cuando se van a topar ese golpe de realidad en cuanto a cómo defino yo los objetos trazables, los elementos y las diferentes etapas del proceso sobre los cuales yo necesito generar trazabilidad y definir puntualmente la parte de los actores, es ahí donde empieza ese divorcio y empieza a generar problemas. Y al final, esa cajita negra, que todo el mundo sabe que es muy importante, pero nadie sabe ni cómo se abre, ni cómo se come esa carajada, es ahí donde empezamos a tener serios problemas.
una norma ISO sin realmente un sistema de trazabilidad robusto que permita sostenerlo, simplemente se te cae. Claro. Entonces, esa parte creo que va asociada a la confiabilidad y la transparencia, ¿verdad? Esa trazabilidad no solamente Claro. me debe reconstruir la historia, sino que sea algo que sea fidedigno, que sea confiable, que no sea algo alterable, sino que prácticamente no lo podamos manipular, sino que esa historia quede un rastro que simple y sencillamente me permita devolverme, pero yo no puedo alterarlo. Ahí es donde entra esa confiabilidad y la reproducibilidad. Pero bueno, muchas gracias. Claro. Me quedo No, súper satisfecho, de verdad. no, Gracias. muy bien. Y cierro con esto. Hace 15 años el mercado europeo, cuando se le preguntaban a los consumidores, ahí los de a pie, y dice, mire, ¿usted estaría dispuesto a pagar de más si logras conocer la trazabilidad del producto que está adquiriendo? 70% de los consumidores solo en el mercado europeo dijeron sí. Yo estoy dispuesto a pagar un poquito más si usted me logra demostrar la trazabilidad del producto que yo estoy adquiriendo. Y ahora hay todo un tema de certificaciones, por ejemplo, de Fair Trade o trato justo, ¿verdad? Que me diga, mira, sí, quiénes estuvieron involucrados en el proceso, se les pagó, no se les pagó como corresponde y demás elementos. Muchísimas gracias, ¿no, Héctor? Está muy interesante el tema. Bueno, tengo Doña una Andrea. manita por ahí levantada, pero me parece que ya le había dado la palabra a don Marco Arias Morera. No sé si fue que se quedó ahí la mano levantada. Sí, buenas noches. No sé si mi consulta es que se me cortó la llamada, pero no sé si Ah, ok. fue contestada. No, no fue. Nunca No, escuchamos la pregunta. Ok. no. Bueno, muchas gracias, don José, por toda la información. Básicamente, quiero poner un ejemplo a nivel país, ¿verdad? Costa Rica estaba importando mucho producto de alto riesgo inflamable, ¿verdad? Y como país no teníamos esa trazabilidad, ¿verdad? Que en muchas, de dónde es el paradero de estos productos, ¿verdad? Entonces sí me llamó la atención el tema de esta charla. La consulta es la siguiente. ¿Cómo se hace esa trazabilidad en un producto que no se puede identificar, que es ya sea por su forma física o así, que no se le puede poner la etiqueta, ¿verdad? O alguna identificación. Muchas gracias. Con muchísimo gusto. Lo que se identifica básicamente es el recipiente. O ese... Vamos a irme un poquito para atrás. Perdón que me regrese a ver si lo logré encontrar por acá. Hay un estándar que se conoce como el GRAI, que es el activo retornable. Entonces, visiblemente yo no identifico ese líquido, pero sí identifico el activo retornable, ese envase o ese elemento que específicamente que es el que lo va a contener. Y empiezo a generar, identifico todos los activos retornables necesarios porque posiblemente hago procesos de trasvaso de dichos líquidos. Sí, hay formas. Sí, para poder Muchas hacerlo sin gracias. ningún Muy problema, amable. ¿no? Con mucho gusto. Y eso es el tema de trazabilidad es complicado. Bueno, vea que el gobierno quiso trabajar el tema del areteo y pegaron el brinco enormemente. Profesor. Don José, en verdad muchísimas gracias. Qué honor haber recibido esta charla. Gracias a ustedes por Tan, invitarnos. o sea, volviste a superar las expectativas cuando yo te dije, tenemos gente de ingeniería civil y entonces para mí, yo dije, bueno, a mí me hubiesen dicho eso, hubiera dicho, no, búsquense por favor a otro expositor, ¿verdad? Pero bueno, en verdad que vos siempre la pegas y la pegas muy alto. José, un día de estos estaba viendo, por cierto, sobre la ISO, sobre la 31000, que es la de gestión de riesgos, y la relación que hay entre el estrecho de Hormuz, ahorita con todo lo que es el transporte del petróleo y todo este tipo de cosas. Y se habla mucho del proceso de trazabilidad, ¿verdad? O sea, cómo los nearshores, los offshore, o sea, se está cuestionando muchísimo y ahora más bien se habla de los friendshores, ¿verdad? O sea, porque al final de cuentas el riesgo no se tenía medido y no se tenía sopesado
en términos de que es un paso tan pequeño, pero al final de El cuentas, 20%. bueno, sí, pero imagínate, o sea, por donde pasa el 20 al 30% bueno, de todo lo que es las materias primas de combustión a nivel mundial, ¿verdad? Pero qué increíble cómo nosotros reaccionamos a todo eso bajo un modelo, digamos, de trazabilidad, de cadena de abastecimiento y cómo las organizaciones se tienen que replantear eso. O sea, ¿cómo hago yo para medir ese riesgo? Hay indicadores, por ejemplo, la FED, que la Reserva Federal en Estados Unidos, tiene un indicador que mide la presión que existe sobre la cadena de abastecimiento. Uh-huh. ¿Verdad? Por ejemplo, el indicador se espera que esté en 0. Ese es como quien dice una condición perfecta, ideal, realmente equilibrada. A enero estaba en 0.41. A mayo estábamos en 0.68. Y a pesar de que existen indicadores, seguimos pensando en el concepto de en temas de abastecimiento, en el concepto de ¿cómo se le llama a este? Ay, qué terrible, se me fue en ese momento. El tema de tener el producto al menor costo posible, en el menor tiempo posible. Entonces, profesor, usted me va a guindar, increíble. ¿Por qué? Hay un concepto básico que siempre se maneja en cadena de abastecimiento. ¿Nivel de servicio? No, nivel de servicio no. ¿O el OTIF? No, el OTIF no. Es cuando empezamos a venir a decir trabajo, el concepto de just in time. De justo tiempo. Exacto, el concepto de justo tiempo. Históricamente lo único que pasa en nuestra cabeza es el just in time, el just in time. Cuando vino la pandemia, eso vino a generarnos un remesón muy fuerte y cambiar exactamente cómo trabajamos específicamente ese famoso just in time. Y cambia el concepto de just in time a just in case. Es decir, la gente lo tomó literal, el por si acaso. Y empiezo a llenarme de inventarios y empiezo a encarecer. Y cuando calculo mi GM-ROI, empiezo a ver que estoy perdiendo plata por cada dólar que estoy invirtiendo debido a mis niveles de inventario. Pero la gente no entendió que no se trataba de ir del just in case al del just in case, del just in time al just in case. Y el just in case no es no tenga más inventarios, no, tenga un modelo de cadena de abastecimiento con mayor capacidad de resiliencia. Ese es el concepto. Entonces ahí entra, perdón, lo que son los nearshores y los offshores. Claro. Entonces empezamos no solo a trabajar con el concepto de nearshoring, ¿verdad? Que ahora se volvió sumamente popular y sobre todo cuando en la Casa Blanca hay un republicano. Pero también exige dentro de las compañías cómo estamos teniendo un sistema de cadena de abastecimiento realmente resiliente. Hoy por hoy estamos aplicándole la misma medida absolutamente a todos, o realmente le estoy personalizando específicamente las políticas en cuanto a manejo de inventario, riesgos, la definición o buscando un abanico más amplio de diferentes proveedores que logren abastecerme y que ante una falla el impacto en mi cadena de abastecimiento sea menor. Y yo venía y les decía, este ejemplo yo lo hablaba la otra vez cuando estuve haciendo una exposición de pronósticos de demanda en entornos de alta variabilidad. Le diría, ¿cuántos de ustedes, de manera sencilla, en la definición de políticas de días inventario y las frecuencias de control del mismo han aplicado un alfa beta gamma? No. Así de sencillo. ¿Cuántos han aplicado o cuántos conocen cómo aplicar un alfa beta gamma?
Y la respuesta fue un silencio completo. Ni siquiera a un elemento tan sencillo como estos hemos empezado, como quien dice, a venir y empezar a aplicar pequeñas herramientas que empiecen a generar una mejor capacidad, una mayor resiliencia, específicamente en nuestros modelos de cadena de abastecimiento. Y eso va literalmente para cualquiera. Cualquiera que maneje inventarios sabe perfectamente que son situaciones que se tienen que venir y estar no solo midiéndolas, sino generando o accionando específicamente para mejorar mi capacidad de resiliencia. Entonces, el just in case no es tener más, es ser más resiliencia en nuestra cadena de abastecimiento. Pero eso será otro tema, profe. Buenísimo. No, excelente, José. En verdad que la verdad estoy muy complacido y espero que todos los compañeros y creo que por la cantidad de gente que estaba al inicio y que está a esta hora, están más que satisfechos por la charla, por lo detallista que fuiste al momento de explicarlo. Te voy a contratar como profe. Ahí después me pasas tus atestados, por favor. Sigo investigando, sigo trabajando en investigación. Después, ya cuando Moya ya decida retirarse, con el que estoy trabajando en investigación científica, ya nos vamos al aula un rato. No, pero venís y haces investigación aquí también. Nos traemos a Mollita. Mollita, sí, es todo un personaje. Con muchísimo gusto, profesor, de verdad. Para mí siempre es un enorme gusto poder sacar estos espacios y hablar con ustedes. Don Gerardo Páez, el director de carrera de Civil, espero no haber dicho alguna herejía. Dame un segundito. Bueno, ahí está. Sí, perdón, tuve problemas con la computadora, pero aquí está a la par. Sí. No se preocupe, don Gerardo, espero no haber dicho ninguna aberración en materia de civil. No, perfecto. Yo creo que es importante, como de parte de la carrera de Ingeniería Civil también, todo esto es importante en la gestión. Bueno, todo proyecto lleva gestión y la trazabilidad va en todo. Sí. Exacto. Muchísimas gracias también por la invitación. Esperamos vernos en otros foros. Perfecto, será un placer, un gusto. Gracias. De parte de Vida Estudiantil, también agradecemos mucho tu participación, José, porque esto fue una excelente presentación, el poder compartir tus conocimientos y esta experiencia a la comunidad universitaria, la ingeniería en general. Como sabemos, bueno, y tú lo has expresado, ha sido un reto, ¿verdad? Poder unir las dos ingenierías, sin embargo, vos lo hiciste excelente. Y bueno, y asimismo también agradecemos a todas las personas que se conectaron, que estuvieron esta noche. Realmente, bueno, esta charla fue muy enriquecedora para todos. Creo que los directores de carrera están muy satisfechos, los estudiantes también, y bueno, sé que también esperamos que hayas disfrutado también de esta charla en este momento. Sí. Disfruto un montón de sacar un rato y sentarme a hablar. Yo digo, siempre aprende uno más. Muchísimas gracias por la invitación y cuando tengan a bien, me incluyen otro día. Perfecto, bueno, le deseamos muchísimos éxitos a todos en este nuevo cuatrimestre y bueno, hay cualquier cosa, te volvemos a estar invitando. Muchísimas gracias. Bueno, que tengan todos unas muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Con gusto, hasta luego, buenas noches. Buenas noches.